Buenos días, hoy vamos a hablar quién está detrás de la Santa Muerte. La Santa Muerte entre comillas, porque de santo no tiene nada. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle me gusta y compartan. Me ayudarían mucho, muchas gracias. Recientemente, el Consejo Ecuménico de México, integrado por varias iglesias cristianas, declaró que el culto a la Santa Muerte es totalmente incompatible con el mensaje de Cristo y exhortó al pueblo de Dios a alejarse de cualquier manifestación de veneración a este ídolo. A continuación explicamos a manera de pregunta y respuesta por qué este culto no es compatible con la fe cristiana. Cuando hablamos de la muerte nos referimos a la acción de morir, es decir, la muerte no existe en sí misma, sino que existe solo en quien muere. Se dice, fulanito se está muriendo o le ha llegado la hora de la muerte. La mal llamada Santa Muerte no es un ser personal y por lo tanto no existe. Te preguntarás, pero si no es un ser personal, ¿por qué siempre se le ha presentado como alguien que viene con una guadaña a dividir el alma del cuerpo? Es decir, como alguien que viene a llevarse a los vivos al lugar de los muertos. Esto es fruto de la imaginación. Se le presenta por lo general con un esqueleto humano, tal vez porque es lo último que desaparece después de la muerte. La muerte no estaba contemplada originalmente en el plan divino, pues aunque el ciclo vital del hombre en el tiempo incluye la muerte, Dios lo destinaba a no morir. Por tanto, la muerte fue contraria a los designios de Dios Creador y entró en el mundo como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres. La muerte entonces se convirtió en el último enemigo del hombre que debía ser vencido, y Cristo, Hijo de Dios encarnado, lo venció con su muerte y resurrección, para que todos gozáramos de la vida eterna. El pecado se ha dado por instigación del demonio. Por esto se hace la relación entre el demonio y la muerte. Tras la elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora, opuesta a Dios. Génesis 3:1-5. La caída del ser humano. La serpiente era la más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, les abrirán los ojos, y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Que por envidia los hace caer en la muerte. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentarán los que le pertenecen. La Escritura y la tradición de la Iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satán o el diablo. Jesús dice que ha venido a vencer al demonio y por consecuencia al pecado y a la muerte. Detrás del culto a la muerte está el demonio y los que a él le pertenecen. El demonio, o mejor los demonios, aprovechan la ignorancia de las personas para hacerse rendir culto a través de la muerte. Creerse Dios, pues la soberbia, que es un secreto deseo de ser Dios, la tiene muy crecida. Le gustaría ocupar el lugar de Dios, además, dado que tiene envidia al hombre, y no quiere que éste goce de la vida eterna. Sabe perfectamente que el culto a la muerte es un modo muy efectivo de alejar al hombre de Dios. Es imposible que la muerte, alguien que no existe, haga milagros. Sin embargo, quien interviene en su nombre, es decir, los demonios,
quienes, por una misteriosa permisión divina, pueden actuar a través de la naturaleza material. Estos sí hacen favores, entre comillas, y lo hacen con mucho gusto, porque luego los cobrarán muy caros, con el alma de las personas. El demonio, por ser un ser espiritual, tiene un conocimiento muy superior al nuestro, conoce casi a la perfección la naturaleza humana y actúa sobre esta, siempre por una permisión divina, misteriosa para nosotros, quitando un dolor temporal, aunque después de este ensañara, causando muchos más, puede pulverizar algún cálculo que causa sufrimiento y por tanto quitar el dolor. Puede hacer ganar en un juego de azar, lograr que por fin se tenga novio o novia, o regrese la novia o novio, etc. Pero el demonio nunca podrá resucitar a un muerto, ni devolver la vista a un ciego de nacimiento, o hacer oír a un sordo, ni quitar un cáncer, etc. Estos milagros solo los puede hacer Dios, quien en su plan de salvación providencial puede hacer concurrir todo para esto nuestro bien, aunque sea a través de nuestras desviaciones, para que lleguemos a la conversión. La principal razón es la ignorancia. Si supieran lo que está en juego, lo que he aquí estamos analizando, mucha de esta gente abriría los ojos y no seguirían con este culto. Otros están metidos por esto por miedo, por dinero, por conveniencia, por una especie de sensación religiosa, aunque sea con una falsa religión, o porque creen haber recibido favores fáciles y rápidos, aunque, como hemos dicho, después se los pagarán muy caros, incluso con la condenación eterna. La persona debe tener la fuerza y la valentía para dejar ese culto siniestro, romper los ídolos. Éxodo 23. No tendrás otros dioses delante de mí. Deshacerse de cualquier imagen de dioses y volverse a Cristo, pues no hay en el cielo y en la tierra otro nombre por el que podemos salvarnos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Algunas personas creen que si dejan este culto les pasará algo malo. La muerte se vengará. Como dijimos, la muerte no existe como un ser personal. Por lo tanto, no podrá hacerle nada. Muy por el contrario, quien salva de este culto se librará de las garras del demonio y podrá caminar hacia su salvación. Sin embargo, el demonio, si intentara por todos los medios retener en este culto a quien sea, y puede desencadenar toda su furia contra quien trate de volverse a Dios. Pero no temas, Dios es más fuerte. Entrega a un sacerdote todas estas imágenes satánicas, hazte una buena confesión, asiste a misa, lucha por tu conversión y salvación, haz una oración de renuncia. Algunos llaman de corte, y pide al sacerdote que bendiga o exorcice tu casa y te haga una oración de liberación. No se puede encender una vela a Dios y otra al diablo. Dios es un Dios celoso. Dios nos dice sobre otros dioses: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé, tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y a los que me aborrecen. Y quien se meta en este culto, Dios lo abandonará, y cada paso que dé para adentrarse allí será para su perdición, pues hay, como dice el apóstol, quien va de camino de condenación. Segunda de Corintios 2:16. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Primera de Corintios 1:18-31. Cristo, poder y sabiduría de Dios,
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré las sabidurías de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el nombre del Señor. Lucas 11:23. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama.